el concepto entonces de variable aleatoria. La variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, vamos a lanzar dos monedas esperando que caiga águila o sol. Este es mi experimento y los posibles resultados son que salga águila o que salga sol. Acuérdate que las monedas tienen dos caras, así que en esta primera moneda me podría salir águila o sol, en la segunda moneda de igual manera águila o sol. La pregunta aquí sería, en este evento, ¿qué posibilidad hay de que salga águila? Y entonces vamos a poner estos conjuntos donde tenemos sol, 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 águila, águila, sol, águila, águila, y podemos ver que si en las dos caras me salen sol, entonces no tengo águila, el valor es 0. Si en este me queda sol águila, aquí aparece una vez el valor de águila. Si me das águila sol, ¿no?, en el lanzamiento de las monedas, entonces aparece una vez águila, y si en las dos monedas cayeran águila, entonces tendríamos dos valores de águila en un mismo experimento. Como decíamos, la variable aleatoria es una función. La función es una relación entre los elementos de un conjunto, en este caso S, que nos representa el espacio muestral, con los elementos de un conjunto X, que son los números reales o el valor numérico con el que vamos a relacionar los experimentos aleatorios. Al primer conjunto le llamamos dominio y son los valores del espacio muestral, los resultados del experimento, y al segundo conjunto, a los elementos les llamamos rango, que son los valores numéricos obtenidos del experimento. Cuando tú haces la relación, se genera una función porque a cada valor de este experimento le corresponde uno y solo un valor de este conjunto, y entonces tenemos nuestra variable aleatoria. Vamos a poner otro ejemplo. Lo vamos a poner con estos tres cajeros automáticos de un banco. Los cajeros automáticos pueden estar vacíos o pueden estar ocupados, son tres. Nuestra variable aleatoria se va a formar con la relación de determinar cuál es el número de cajeros ocupados en este banco. Entonces ponemos nuestros posibles resultados. El color azul son los ocupados y el verde son los vacíos. Aquí están 3 ocupados, aquí tengo 2 ocupados y un vacío, 2 y 1, y voy a empezar a relacionar mis elementos con los valores numéricos. Cajeros ocupados, aquí tengo 3, cajeros ocupados, aquí tengo 2, cajeros ocupados, otra vez tengo 2, que son los azules, aquí otra vez tengo 2, que son los azules, aquí tengo 2 vacíos, entonces tengo 1 ocupado, aquí tengo 1 ocupado, porque tengo 2 vacíos, que son los verdes, aquí otra vez tengo 1 ocupado y 2 vacíos, y finalmente no tengo ninguno ocupado, los 3 están vacíos. Esta relación que acabamos de hacer de posibles resultados es a lo que le llamamos la variable aleatoria. El número de cajeros ocupados va a tener un valor que determinamos como el rango, y lo vamos a definir con la letra Y mayúscula, como hemos asignado a los conjuntos. Por lo tanto, a cada uno de estos valores numéricos los llamaré Y1, Y2, Y3 y Y4 con un subíndice y con letra minúscula. Mientras que mis posibles resultados los voy a llamar S, porque acuérdate que S me representa el espacio muestral. Y el espacio muestral es el número de eventos posibles, ¿no?, dentro de un experimento. Vamos a ver otro ejemplo para que quede completamente claro cuando una variable aleatoria es discreta. Vamos a suponer los experimentos que hemos estado haciendo nosotros, que es el de lanzar 1 o 2 dados. En este caso vamos a lanzar 2 dados. Y el experimento es, si lanzamos 2 dados al mismo tiempo, ¿qué valor máximo y mínimo podemos obtener si sumamos las caras con las que cae el dado? Por ejemplo, si el dado 1 cae con el valor de 1 y el dado 2 cae con el valor de 2, la suma de las caras nos daría 3. Si yo lanzo el primer dado y me cae la cara 3 y el segundo dado cae en 6, la suma de los dados me daría 9. Pero es muy fácil, ¿no?, viendo así los daditos, la combinación de los resultados de las caras, pues la suma máxima y la suma mínima de las dos caras de los dados. La mínima sería sumar estos dos, que los dos dados cayeran con la cara 1, y entonces el valor más pequeño sería
2. Y el valor máximo sería si las dos caras cayeran en el valor más alto de los dados, y este sería 6. 6 más 6 serían 12. Si yo quiero saber todos los valores que obtengo al sumar, pues sería 1 más 2, 3, o 1 más 2, 3. Puede ser 4, 2 más 2, puede ser 5, si sumamos 2 más 3, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, 9, 10, 11 y como dijimos, el máximo valor que es 12. Una pregunta, ¿puedo yo contar el número de resultados obtenidos en esta prueba? Esta relación del experimento, las posibilidades que tengo de obtener sumas con el valor numérico que conocemos ahora como el rango, que va a ser relacionado con nuestro dominio. Acuérdate que habíamos llamado dominio al espacio muestral. Y el espacio muestral lo definíamos con la letra S. Y el rango le poníamos otra letra mayúscula que puede ser X o puede ser Y. Si yo le pongo la letra X, entonces este va a ser X1, X2, X3 en minúscula, X4, X5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Yo puedo contar el número de elementos que tiene el rango y esos elementos son los que se relacionan con un elemento de mi espacio muestral. Cuando yo hago la relación de un elemento de mi experimento con un valor numérico, genero una función. Y esa función me da mi variable aleatoria. Y va a ser una variable aleatoria discreta porque podemos contar los elementos de mi rango. Vamos ahora con otro ejercicio. Para entender lo que es la variable aleatoria. Vamos a seleccionar a 5 alumnos de tercer año para aplicarles un examen de matemáticas. Mi variable aleatoria la voy a definir a partir de querer conocer el número de alumnos aprobados en el examen. Y un segundo conjunto donde quiero saber cuántos de los alumnos, ¿no?, que pasan el examen, que ya están aprobados, salen con un examen perfecto. Entonces, ¿qué valores podría asumir el rango? El rango es el valor numérico que se va a relacionar con nuestra variable, nuestro espacio muestral, que en este caso del experimento es el número de alumnos aprobados. ¿Qué valor puede asumir el rango del experimento si queremos saber cuántos alumnos pasaron el examen? Y entonces puede ser que no pase ningún alumno, que pase 1, que pase 2, que pasen 3 alumnos, 4 o 5. No pueden pasar 6 alumnos del examen porque el experimento se realizó a 5 alumnos de manera aleatoria. Si yo quiero saber del número de alumnos, ¿no?, que ya aprobaron el examen, cuántos sacaron un examen perfecto, entonces la relación cambia porque a partir de los que aprobaron yo tengo que ver cuántos sacaron el examen perfecto. Y puede ser que si ninguno aprobó, pues entonces ninguno tiene el examen perfecto. Pero si uno aprobó, puede ser que este alumno haya sacado un examen perfecto, pero también puede ser que no haya sacado un examen perfecto. Entonces aquí la relación sería una vez que ya asumiste un resultado anterior. Me voy a regresar porque lo que estamos viendo es el concepto de variable aleatoria. Y la variable aleatoria puede dividirse en variable aleatoria discreta o continua. Y la única diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua es, puedes contar el número de elementos con el que se va a relacionar el experimento. Por ejemplo, en este caso, aquí puede ser que ningún alumno apruebe el examen. Entonces, este sería mi prueba número 1, ¿no? O mi prueba número 2. O mi posibilidad número 3, o la posibilidad 4, posibilidad 5 o posibilidad 6. ¿No? Yo puedo contar la relación que existe entre el número de alumnos aprobados con respecto a un valor numérico real. Si yo puedo contar estas variables, entonces la variable aleatoria se llama discreta. Pero si hay un número infinito que yo no pueda determinar o no lo pueda contar, que tuviera que poner
un intervalo, entonces la variable se vuelve continua. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda cómo es una variable aleatoria continua. A su consulta general los pacientes del doctor López. Antes de pasar, la asistente les toma el peso y la presión para cada uno de estos pacientes. Aquí viene mi experimento. Si yo quiero conocer el peso de cada paciente, la asistente, ¿qué tendría que hacer? Pues una lista con el peso de todos los pacientes. ¿Cuál es el peso de cada paciente? De entrada, necesito saber cuántos pacientes tiene el doctor López. Si fueran 3, bueno, pues la contabilidad de esto sería fácil. Pero si el doctor López tiene 200 pacientes o más, ¿cómo los puedo yo contabilizar? Sobre todo en peso. Vamos a suponer que el paciente A1 tiene un peso de 45.32 kilogramos y el paciente A2 tiene un peso de 70.893 kilogramos y el paciente A3 tiene un peso de 78.921 kilogramos y un paciente A4 tiene un peso de 105.21 kilogramos y un paciente A5 tiene un peso de 54.32 kilogramos. Y yo puedo seguir poniendo los pesos de los pacientes y si te das cuenta, no es un valor cerrado, 45 kilos, 30 kilos, 20 kilos, 2 kilos, sino son valores que además tienen punto decimal. Para yo poder contar la cantidad de peso que tiene cada paciente del doctor, esto se volvería casi imposible y tendría que hacer una lista enorme de los datos o la información que hay aquí. Lo más fácil para nosotros hacer un promedio o calcular más o menos entre qué peso y qué peso están los pacientes sería poner un intervalo de 45 kilogramos como el peso mínimo que podían tener los pacientes o el grupo de pacientes del doctor López y un máximo, aquí le voy a poner P de peso, de 110 kilogramos. Y entonces, si ustedes observan, en este problema yo no cuento 1, 2 o 3 kilogramos, sino hay un intervalo de valores y todavía, peor aún, si yo pongo en una recta numérica el valor de 45 kilogramos, para llegar a 45.320 kilogramos, tengo que pasar por toda esta infinidad de elementos solamente para poder llegar de un valor numérico a otro. La cantidad de elementos en este intervalo se vuelve infinita, no la puedo contar. Y cuando eso sucede, entonces mi variable aleatoria se conoce como variable aleatoria continua. Cuando es incontable el número o los valores numéricos relacionados con los elementos de un experimento. Vamos a cerrar este tema.